Aleluya, gloria al Señor. Continuamos. Entonces hay una perfecta armonía, mis hermanos y amigos, que las escrituras que no podemos ignorar. El mensaje de arrepentimiento y conversión que se les mandó a predicar a los apóstoles primeramente porque ellos lo vivieron. Algunos en su ministerio con Jesús terrenal, que Él los preparó para ese momento, y fue el mensaje que ellos pregonaron. Vamos a enfatizar bastante en este tema del apóstol Pablo. Vamos a citar unos temas muy importantes, espero que usted esté pendiente para que entienda la armonía y la importancia que tienen estas epístolas con el libro de los Hechos, gloria al Señor. Hechos de los apóstoles o Hechos del Cristo resucitado. Ahora, en cuanto a este perfecto tema de armonía, el tema de arrepentimiento y conversión a la fe verdadera de Dios y su obra redentora aún están vigentes. El arrepentimiento, recuerde que es el cambio de mente, de propósito y de acción. La conversión es un cambio profundo del corazón que se manifiesta en acciones positivas de la vida. La conversión también es un principio de la madurez cristiana, manteniendo en Dios una vida santa y constante. Ese es el paso que muchos no han podido dar, que están en la iglesia, que dice que se arrepintieron, pero aún tienen cosas del mundo. Y por eso aún este tiempo es algo muy común, que usted escuche de ciertos hermanos que dicen, hermano, pero es que yo puedo hacer esto, donde dice la Biblia que es pecado hacer esto, que tal cosa, que todo esto, eso surgen, porque realmente no, el mundo está tan dentro de ellos que quieren llegar a Cristo y con esta libertad aprovecharla ahora a su manera, a su antojo y no entregarse por completo. Recuerde ese tema de la conversión, es el principio de la madurez cristiana, donde usted verdaderamente empieza a dar gracias a Dios por todos esos momentos tristes, agobiantes, caóticos que vivió de su pasado y ahora en Cristo no quiere volverlos a vivir, gloria al Señor. Aquí notamos en este principio, hermanos, que estábamos mirando que Pablo estaba hablando con Agripa, relatándole su conversión. Para este arresto de Pablo, prácticamente nosotros estamos hablando casi el término de su ministerio, que no fue que lo arrestaron y siguió predicando determinado tiempo. Sí, hubo un determinado tiempo, inclusive cuando estaba en Roma estaba en una casa alquilada, allí bajo su arresto aprovechó y escribió. Pero el tema que quiero enfatizarle a ustedes, o cuando él está haciendo la relación, ¿sí?, o el relato o la manifestación de lo que fue su conversión, en Hechos capítulo 9 que está ese registro, y eso es lo que vamos a mirar, porque casi el ministerio de Pablo se centra en Hechos de los Apóstoles. Eso lo vamos a estar mirando en el próximo. Saulo dice que aún respirando amenazas. Primeramente, no había sucedido su conversión, no había conocido al Dios Todopoderoso, por eso su nombre es Saulo, aún no le había sido cambiado por Pablo. Y dice que respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Era prácticamente como su consentido, ¿no? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, ese fue el nombre que se le dio a los discípulos, a los cristianos de la época, de este camino, fueron llamados cristianos por primera vez, hermanos, discípulos, etcétera. Y este es otro de los tantos. Amén. Algunos de este, que se hallase uno de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oiga esto, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca, es tremendo, ¿no? Porque él pidió cartas para Damasco, pero al llegar cerca, como cerca de cumplir su objetivo, cerca de su propósito, el Señor, oh, qué maravilloso, dice, al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, ¿sí?, es decir, de su cabalgadura, o en lo que iba al carro, etcétera, y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, note el énfasis tan importante que hay aquí. Le rodea un resplandor, cae, escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando esa voz tan dulce, tan penetrante, tan apacible, tan amorosa, tan única en su vida, y ese suceso tan especial, tan importante, ante eso él tuvo una respuesta. Oiga esto, él dijo: ¿quién eres, Señor? No dijo: ¿qué pasó aquí? Me hirieron, me lastimaron, compañero. No, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero ¿cómo así? Si es que Pablo andaba pidiendo cartas, llevaba cartas para arrestar a los discípulos y a todo el que hallase de ese camino. Pero el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Oh, qué bueno que entendamos, cuando nos persiguen, cuando nos vituperan y cuantas cosas vienen a nuestra vida, pudiésemos entender a quién realmente es que lo hacen. Tremenda afirmación: yo soy Jesús, a quien tú persigues.